vamos a hablar del tema cervicobraquialgia. Para el que no lo sabe, básicamente cervicobraquialgia es un dolor en la zona cervical, pero que a la vez se irradia a uno o a los dos brazos, ¿no? Digamos que básicamente si lo queremos comparar, lo podemos relacionar con la lumbociática, que nos pasa algo parecido, pero a nivel de la zona lumbar, pelvis y miembros inferiores o piernas. Entonces, no vamos a hablar de cervicobraquialgia en general. Concretamente, el título de hoy es el título más largo de mi vida, creo, porque vamos a hablar del caso de Mónica, ¿sí? Entonces, te vamos a explicar brevemente, por supuesto, estas clases siempre son breves y concretas. Vamos a explicarte brevemente cómo Mónica, una paciente que nos vino a consultar, resolvió su dolor cervical que se irradiaba al brazo derecho y que además era un dolor que venía arrastrando desde hacía varios años, teniendo incluso una hernia discal importante y también signos de artrosis importantes. Entonces, tenía una cervicobraquialgia, o sea, dolor cervical que se irradiaba al brazo derecho. Mónica también tenía, que era lo que más le preocupaba, como a todo el mundo, que los asustan con este tema, tenía una hernia discal importante que los médicos culpaban a su cervicobraquialgia, culpaban de su cervicobraquialgia a esa hernia discal, más la artrosis, o sea, el desgaste que tenía en la columna. Entonces, vamos a contarte cómo Mónica lo superó y cómo se puede superar este problema de dolor cervical e incluso cuando se irradia a los brazos, aún teniendo este tipo de lesiones, entre comillas, en la columna, en este caso la columna cervical. Así que vamos al caso de Mónica. A ver, esta es Mónica. No soy un gran dibujante, pero traté de hacer en forma esquemática para que se pueda entender, ¿no? Básicamente, Mónica, decíamos que tenía en su zona cervical, o sea, tenía básicamente dolor cervical, el dolor en toda esta zona, en el cuello, en la nuca, etcétera, en los escalenos, y este dolor cervical se irradiaba en este caso al brazo derecho. Le bajaba hasta la mano, se le dormía la mano, le generaba dolor en el brazo incluso, dolor en el hombro, y el diagnóstico era hernia discal cervical con artrosis, o sea, tenía a nivel de su columna cervical una protusión ya importante, que es lo que se llama, ya concretamente es una hernia, o sea, un grado alto de protusión discal entre C5, C6 y C6, C7. Tenía dos hernias, una más grande que la otra, y también un proceso degenerativo en su columna. O sea que su columna ya tenía un proceso de desgaste importante. Entonces, todos los médicos y la mayoría de los terapeutas que había concurrido le decían que tenía pocas posibilidades de reversión y que además todo el problema estaba ahí, en esa hernia y en ese desgaste a nivel de las vértebras cervicales. Por otro lado, Mónica tenía lo que se llama una hiperlordosis, ¿no? Una curvatura aumentada en su columna cervical. Entonces, en este caso, Mónica llevaba 5 años con dolores cervicales que luego empezaron a irradiarse al brazo en los últimos 3 años. Cuando consulta con nosotros, lo primero que le decimos es lo que le decimos a casi todos los pacientes, que es un elemento clave, que está demostrado científicamente que en la mayoría de los casos no hay una relación directa entre el dolor y la lesión del tejido, o sea, en este caso la hernia o la artrosis. Y eso está comprobado, que solamente puede haber un 7% de los pacientes en los que sí la situación se hace más irreversible porque realmente es la hernia o la artrosis lo que está generando el dolor, o en este caso, bueno, sí, también el dolor irradiado al brazo. Pero
está claro que Mónica respondía a las características del 93% de los pacientes restantes, de las personas restantes, que el problema pasa por otro lado, y es lo que casi nadie ve. ¿Cuál era el problema de Mónica? Como vemos, Mónica tenía un aumento de sus curvas, tenía una hiperlordosis cervical, una hipercifosis dorsal y una hiperlordosis lumbar. ¿Por qué tenía este aumento de curvas? Porque básicamente Mónica tenía un dominio claro de su cadena de cierre. Cuando domina la cadena de cierre, entonces las tensiones pasan por la parte anterior del cuerpo, anterior y lateral, que es donde va esa cadena miofacial de cierre. Y la tensión en la zona anterior y lateral del cuerpo es lo que va modificando las curvas y generando estas hiperlordosis e hipercifosis.